Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer un tutorial para las personas que quieren comunicarse o hablar con lo que es Google Gemini directamente desde su teléfono. Ya en alguna anterior ocasión te había mostrado cómo hacer o tal cual el tutorial de cómo hablar con ChatGPT, pero pues en este caso vamos a hacerlo directamente con lo que es Gemini o lo que es la inteligencia artificial de Google, ¿vale? Para esto, pues tal cual no es tan complicado y hay dos formas de hacerlo dependiendo pues de las características de tu teléfono, ¿no? Usualmente los teléfonos Android cuando se actualizan, cuando tienen pues las aplicaciones pues más o menos pues instaladas al mismo día, bueno, sí, pues tal cual actualizadas, se instalan estas funcionalidades pues en automático, pero si no las tienes pues debes de actualizarlas o de instalarlas directamente tú en tu teléfono. Déjame más o menos me explico. Por ejemplo, este teléfono que tenemos aquí es un teléfono Xiaomi, el cual pues se actualiza, o por así decirlo, está actualizado al día a día. Cada que me conecto a internet las aplicaciones se instalan y se actualizan con pues por un proceso automático, ¿no? Lo que me va a permitir es utilizar lo que son las aplicaciones de Google instaladas sin instalar yo nada ajeno a todo esto. Por ejemplo, mira, si yo le doy a este botón que tenemos aquí y lo dejo presionado, se me va a abrir lo que es el asistente de Google y desde aquí mismo puedo incitar o activar la función de Google Gemini para hablar con para hablar con esta inteligencia artificial. Y si tu teléfono es compatible, también puedes compartir lo que es tu cámara para decirle, no sé, por ejemplo, voy a apuntar acá y le digo, ¿sabes qué dice aquí? Y ya pues va a leer lo que dice aquí y me lo va a decir con voz. O ¿para qué sirve esto que te estoy mostrando con la cámara, no? Y me va a decir, no, pues esto es la palanca de cambios de un automóvil, ¿no? Más o menos algo así por el estilo. Pero al menos esto es en los dispositivos Android. Si tú cuentas con algún otro teléfono o si esta funcionalidad que te digo de presionar los botones no te aparece, lo que tendremos que hacer es directamente irnos a lo que es la tienda de aplicaciones y directamente desde aquí vamos a buscar lo que es la aplicación de Gemini. La vamos a instalar. Te digo, si tienes Android puede que ya la tengas instalada y que no necesites hacer todo esto. Pero si tienes algún otro dispositivo, pues vas a tener que instalarla porque pues aquí tenemos otro acceso directo a esa funcionalidad. Te voy a mostrar directamente cómo se hacen los dispositivos Android. Usualmente se suele activar con lo que es el botón de la casita o manteniendo presionado lo que es la barra de navegación. En este teléfono yo lo tengo configurado con que se active con el botón de multitarea. Así que si yo lo dejo presionado, bueno, no, creo que sí es el de en medio, así que si yo lo dejo presionado, se activa lo que es el asistente de Google. Ahorita mismo me está detectando todo lo que estoy diciendo, pero supongamos que yo no quiero pues detecte lo que estoy diciendo. Así que solamente lo activamos, no voy a hablar para que vean cuál es el botón. Y es ese que se nos muestra en la parte derecha, ¿no? Aquí como lo ven yo ya estoy hablando con Gemini, vamos a ver qué me responde Gemini. Como mencionas, estoy respondiendo a tu pregunta. ¿Hay algo más que te gustaría conversar sobre esto? Y como lo ven se me activó lo que es la funcionalidad. Por si no viste el botón, tal cual es este que tenemos aquí, pero te digo, puedes activarlo de dos formas. Directamente lo que es abriendo el asistente de Google con la combinación del botón o de la barra de navegación, o como segundo paso, como segunda alternativa a todo esto, abriendo lo que es la aplicación de Gemini. Igual al momento de abrirla pues nos va a aparecer lo que es este botoncito que es con el que activamos esta funcionalidad. Ya dentro de esta funcionalidad te digo pueden aparecerte varios botones para activar lo que es la cámara, para compartir la pantalla de tu teléfono o de tu computadora, ya que esto también se puede hacer desde tu computadora, y que para pedirle que te ayude a hacer algo. Por ejemplo, aquí estás en tu teléfono y le puedes decir cómo entro a YouTube y ya te dice, no, pues presiona este botón, vete a las aplicaciones, instala YouTube y abre YouTube, ¿no? Pues un tutorial un tanto básico, pero puedes decirle directamente desde tu teléfono. Y pues ya, ¿no? Vamos a abrir lo que es la funcionalidad. Hola, ¿qué tal, Gemini? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Me podrías decir cuáles son las funcionalidades que tienes con esta función de Gemini Live? Gemini Live es una función muy interesante. Básicamente, te permite hablar con Gemini de una manera más natural, como si estuvieras hablando con otra persona. Puedes hacerle preguntas, pedirle ayuda con diferentes tareas e incluso compartirle lo que ves con tu cámara para que te dé su opinión. ¿Te gustaría saber más sobre alguna función en específico? Sí, esto es una funcionalidad solamente para las versiones de paga o también puedes utilizarlo los usuarios gratuitos. Gemini
Live está disponible para todos los usuarios, tanto los que tienen una suscripción de pago como los que utilizan la versión gratuita. ¿Te gustaría saber más sobre alguna suscripción? Y bueno, como lo ven, aquí tenemos a Gemini hablándonos. La cámara no apoya mucho en que no enfoca, pero aquí tenemos algunas de las funcionalidades. Tenemos la opción de la cámara, tenemos la opción de compartir pantalla, la opción de pausa y la función de terminar lo que es la llamada o la comunicación o la conversación. Ya dependerá tú qué es lo que quieres hacer, y como lo comenta Gemini, esto es una funcionalidad tanto para los usuarios de pago como los usuarios gratuitos. Así que pues bueno, directamente aquí tenemos lo que es la funcionalidad. Y pues ya, ¿qué podrías comentar más acerca de lo que son las funcionalidades de Gemini? Además de conversar, Gemini Live te permite hacer muchas cosas más. Por ejemplo, puedes pedirle que te ayude a escribir un correo electrónico, a preparar una presentación o incluso Gemini, ¿me podrías decir qué es lo que estás viendo con la cámara? Veo la palanca de cambios de un auto. Parece estar en la posición de parking. ¿Te gustaría que te muestre algo más? Y como lo ven, les digo, podemos compartir lo que es la cámara para ayudarnos a distinguir qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, pues una palanca de velocidades o de cambios de un carro. Puedes apuntarlo, no sé, a una bicicleta o y decirle alguna otra cosa y preguntarle qué es, para qué sirve, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de esta manera te digo, hay dos formas de ingresar a lo que es esta funcionalidad de lo que es Google Gemini. Una es como la combinación de botones de la barra de navegación, y la otra es entrando a la aplicación de Gemini, dándole a este botoncito que tenemos aquí. Pero pues bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Y por cierto, lo que decimos y hablamos con la conversación, aquí se queda guardado como mensajes, ¿no? Como lo ven, aquí lo tenemos. Todo lo que yo estuve diciendo se manda como mensajes, pero pues te lo responde con voz. Y bueno, pues eso ha sido todo. Bye.